Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de los BL dramas o Boy Love dramas, que son básicamente telenovelas asiáticas en las que los personajes principales son dos hombres que se enamoran. Normalmente son personajes jóvenes, entre los 20 y los 30 años, la verdad. Obviamente los actores suelen ser un poco mayores, sino que en Asia la verdad las personas no envejecen rápido, entonces pueden tener el actor 38 y perfectamente puede hacer de alguien de 18 años, es bastante increíble. Son básicamente novelas muy parecidas a las que se hacen en América Latina. Como en América Latina son muy atadas a su contexto cultural, es decir, cada país de la región asiática hace sus propios dramas y bueno, no todos, pero muchos hacen BL dramas y como en América Latina de nuevo, las novelas reflejan un poco la cultura, lo que cada persona piensa, cómo todo se desarrolla en esa cultura. Es bastante interesante porque he visto ya como tres de estas series, bueno, ya voy en la cuarta, no he completado algunas porque todavía siguen sacando nuevos capítulos, lo que es bastante emocionante porque la verdad es que no tenemos tanto contenido LGBT, puramente LGBT en América Latina o de hecho en Occidente. Hay que decir que hay muchos personajes que son LGBT a lo largo de muchas series, en Netflix, en Amazon, en donde sea, en todas las películas, tenemos personajes LGBT, lo que es bastante chévere, es muy bueno. Sin embargo, pocas series se concentran solo en eso. Así como se me salga a la cabeza, Love Victor, que es de Hulu, de pronto hace eso, pero son muy poquitas series y la verdad la mayoría de esas series apuntan solo al público LGBT. En cambio en Asia es un poquito diferente porque no sé si ustedes saben, pero el manga, que es yaoi, es decir, entre dos chicos, es más popular entre mujeres que entre, de hecho, hombres homosexuales. Es bastante común que muchas de las grandes fanáticas de estos BL dramas y de los mangas entre chicos sean mujeres, pero así es y les gusta bastante y son muy fanáticas y aman a los actores y eso. No sé si han oído que en Occidente ahora todo el mundo está diciendo como, ok, si van a hacer un personaje LGBT, que el actor sea LGBT, es decir, si van a hacer un personaje trans, que sea un actor trans, si es un personaje gay, que sea gay, si es lesbiana, que corresponda a la realidad para que haya más oportunidad de trabajo, podríamos decir, para las personas LGBT. En Asia no es exactamente lo mismo, ya que la mayoría de las culturas asiáticas, de los países asiáticos, son bastante cerrados un poco en el tema que tiene que ver con el matrimonio igualitario, con los derechos de los homosexuales, todo esto es bastante más cerrado y más complicado, diría yo, que en Occidente, en la gran parte de Occidente. Hay como un encuentro entre dos fuerzas, porque están las personas que les gustan estos dramas, les gusta ver esto, y está la cultura real que está un poco en oposición a eso. Y no exactamente porque no son las mismas religiones, no es el mismo sistema político, cultural, pero es otra manera de no hablar del tema. En la mayoría de culturas asiáticas no es que se vea mal ser gay, sino que no está bien visto serlo abiertamente o hablar del tema o hablar de sexualidad abiertamente. Es un tema bastante tabú, sobre todo lo que tiene que ver con el sexo. No es tanto porque sea entre dos hombres, sino es porque es sexo y la gente no habla de eso normalmente. Es muy refrescante ver estos dramas en los que hay chicos que la verdad a veces hay escenas bastante, o sea, no es pornografía, pero como que apagan la cámara justo en el momento que se va a convertir en pornografía, entonces es como wow, se acercan bastante allá. Hay otros dramas que la verdad son bastante dulces, son bastante como tiernos, son personajes muy de amor, son tan sexualizados, aunque lo hay como en Occidente, sino que también quieren amor para siempre y se enamoran para siempre y es el amor de la vida, lo que es a veces bastante exagerado porque es fácil de compararlo con una telenovela, porque las telenovelas latinoamericanas es la misma cosa, es como esta persona es para mí, voy a hacer todo en el mundo por ella, básicamente es el mismo concepto, que es la parte que en cierto sentido no me gusta tanto porque es como un poco exagerado y a veces idealizan mucho el tema y parece que en el mundo que pasan estos BL dramas todo el mundo es gay, todo el mundo tiene parejas gay, todo el mundo acepta y obviamente no refleja tanto la cultura en ese sentido. Las series que he visto son de Japón, de Filipinas, de Tailandia y de Taiwán, y la verdad todas tienen eso mismo, que parece que todo el mundo aceptara todo cuando sabemos que no es así, excepto tal vez en Taiwán, que es el único país asiático con el matrimonio igualitario, pero el resto no es exactamente así, entonces es un poco extraño, pero también tenemos otros elementos de esas culturas que nos hacen
pueden entender cómo ellos ven el mismo tema y cómo es de diferente y cómo es de, incluso para las mismas personas homosexuales. Obviamente, de nuevo, la mayoría de actores no son gays, al menos no abiertamente. Se nota a veces la falta de relación con el tema, y hay que decir que en la mayoría de estos BL dramas los protagonistas hacen las mejores actuaciones de lejos normalmente, y todos los personajes alrededor a veces son entretenidos, pero la actuación es bastante floja, y entonces es como podemos tener dos personas que lo hacen muy bien y alrededor las personas que lo hacen como en serio escuela de actuación. Entonces es un poco, te saca a veces del contexto. Lo bueno es que se ve a veces que hay dinero detrás, lo que es bastante entretenido, y que lo hacen, las producciones son hechas por personas jóvenes, personas como las que hacen cortometrajes en universidades o cosas así, y entonces es bastante entretenido porque estás viendo una nueva generación que está reflejando lo que la nueva generación es, lo que hay, lo que siempre ha habido, pero la gente no ha hablado. Entonces es bastante interesante, y de nuevo, todas esas pequeñas diferencias culturales. En el drama, por ejemplo, japonés que vi, son bastante dulces y es muy alejado de la sexualidad completamente. O sea, tratan de extraer eso, pero al mismo tiempo hay gotas de eso, entonces es muy confuso. En Tailandia van por el tema, o sea, es como no les importa nada más, obviamente, que es muy integrado a la visión de ellos del género, porque allá está aceptado, perdón, el tercer género, es decir, los transexuales, los transgénero, hace mucho tiempo son aceptados en la cultura tailandesa. En Taiwán el matrimonio igualitario existe, entonces nota un poco en el ambiente. Yo recomendaría ver algunos. No creo que los BL dramas sean para todo el mundo, no son como las series de Occidente, no avanzan tan rápido. De nuevo, a veces los guiones son un poco idealistas, podríamos decir, como que todo es demasiado bien y es como, ok, pongan un poco de complicación. Entonces cuando ponen la complicación como que se pone emocionante y después vuelven y bajan y es como, ay Dios mío. La mayoría de gente cuando ve BL dramas quieren ver algo dulce y romántico y en fin, entonces pues no van a cambiar la fórmula porque si no de pronto la gente va a empezar a dejar de verlos. Entonces se entiende, digamos, pero creo que hay un poco de todo para todos. Es una manera espectacular de conocer otras culturas, sobre todo si se es LGBT, y creo que es una manera muy interesante de abrir un poco la mente y ver que no todo es Estados Unidos, no todo es Europa. Hay otras regiones del mundo que están haciendo contenido LGBT muy bueno. Asia, en África también están empezando a hacer cosas. Entonces les recomiendo mucho ver BL dramas, búsquenlos. Hay muchas listas, muchos videos en internet aquí mismo en YouTube, y de hecho la próxima semana voy a hacer una reseña de 4 de una vez de las series que he visto. Voy a hacerlo en inglés, lo voy a hacer bastante rápido, va a tener subtítulos en español, entonces los espero para ese video. Muchas gracias entonces por ver este video. Esperen la próxima semana. Por favor comenten abajo qué les pareció, den me gusta, por supuesto compartan esto en redes sociales, y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.